¿Cuánto tiempo llevas orando y pidiéndole a Dios por esa intención que tienes en tu corazón? ¿Cuánto tiempo? A veces sientes que tal vez Dios no te escucha. Sientes que aunque has orado, no se te da respuesta a tu oración. Vamos a tratar de iluminar con la palabra de Dios con dos textos corticos. A ver si podemos entender un poquito de una de las razones por las cuales de pronto estamos en esa situación en la cual sentimos que Dios no nos escucha. Y la pregunta viene para cada uno de nosotros. ¿Estás preparado, listo para recibir aquello que estás pidiendo? ¿Tienes la madurez suficiente para valorar eso que tú estás pidiendo? Vamos a ver qué dice. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, el versículo 20, San Pablo dice: hermanos, no seáis niños en mentalidad, sed niños en malicia, pero hombres maduros en mentalidad. No seáis niños en mentalidad, seáis maduros, maduros. ¿Y qué significa esa madurez? ¿Tienes tú la madurez suficiente para recibir eso que tú estás pidiendo? ¿Esa bendición que tú quieres? Vamos a leer y vamos a pasar a la carta de los Hebreos. En el capítulo 5, versículos del 11 al 14, y dice así: sobre este particular tenemos muchas cosas que decir, aunque difíciles de explicar, porque os habéis hecho torpes de oído, os habéis hecho lentos de oído. ¿Será que somos nosotros los que no escuchamos cuál es la voluntad de Dios? ¿Será que Dios nos habla y no le estamos poniendo atención? No escuchamos, ¿por qué? Porque queremos que Él nos diga lo que queremos escuchar, y si dice algo diferente, entonces es que no escuchamos. Tal vez Dios sí está hablando, pero tal vez somos nosotros los que nos hemos hecho lentos, torpes de oído. Continúa San Pablo diciendo: pues debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, volvéis a tener la necesidad de ser instruidos en los primeros rudimentos de los oráculos divinos, y estáis necesitados de leche en lugar de manjar sólido. ¿Qué está diciendo San Pablo en este versículo? Que todo lo que nosotros hemos vivido, todo lo que tú has aprendido de Dios, lo que aprendiste en el colegio, en la iglesia, en tu familia, en el retiro, en el grupo de oración, a través del internet, etcétera, 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 a través de tus experiencias personales, tienes que examinar si tú estás pidiendo algo que tú, con tu razón, dice, la razón, deberías de ser maestro en esa razón. ¿Cuántas veces no has vivido cosas que no te convienen, que no te sirven, que no te hacen bien? ¿Será que estás pidiendo, intentando, metiéndote por un camino donde ya te ha ido mal tantas veces y sigues ahí? Donde ya deberías de tener una maestría en darte contra ese mismo muro o esos muros. Sigamos, dice: estáis necesitados de leche. Es decir, por esa torpeza de oído, por no querer aceptar la realidad, uno mismo decide ser de mentalidad de niño, es decir, inmaduro. Continúa San Pablo acá: pues todo el que se nutre de leche desconoce la doctrina de la justicia, porque es niño. Desconoce la doctrina de lo que es justo.
Entonces, eso que tú estás pidiendo, ¿te parece justo que Dios te lo dé? ¿Te parece justo para tu vida, para las personas que tú amas? ¿Va a ser un bien para todas estas personas? ¿Te va a acercar a ti y las va a acercar a ellas a Dios? ¿Es justo lo que tú estás pidiendo? ¿Se ajusta a la voluntad de Dios eso que tú estás pidiendo? En cambio, el manjar sólido es de adultos, de personas maduras, de aquellos que por las costumbres tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. Por las costumbres, por las cosas que ya ha vivido, por esa razón madura, uno va aprendiendo y va discerniendo con qué personas no se debe meter, a qué lugares no debe ir, en qué situaciones no se debe de involucrar, qué negocios no debe hacer, qué tipo de relaciones no debe de tener. Entonces nos están invitando a tener madurez. Y la madurez es saber decidir entre el bien y el mal. Sin excepciones, sin justificaciones, sin mentirse a uno mismo. Volvemos a la pregunta del principio. ¿Tienes la madurez para recibir lo que le estás pidiendo y has estado pidiendo a Dios, eso que tanto estás tratando de lograr en tu vida? Entonces vamos a ver 4 cosas que se necesitan en la madurez. Orar con fe y constancia. Si tú oras con fe y constancia, primero. Segundo, si tienes firmeza y perseverancia en esos deseos. Tercero, si actúas con determinación y coherencia de acuerdo a esos deseos por los cuales tú oras. Y cuarto, esa capacidad de esperar y ser pacientes en Dios. ¿Ok? Constancia y fe en la oración, perseverancia en los deseos, actuar con determinación y coherencia y tener paciencia y confianza en Dios. Eso es tener madurez espiritual. Pero si por el contrario no tenemos fe, no oramos constantemente, de vez en nunca oramos o cuando estamos en problemas oramos, si en vez de ser perseverantes en nuestros deseos, un día pedimos una cosa y otro día pedimos otra, y al mes pedimos otra y a los 2 meses otra, ¿cómo queremos que Dios obre? Es que la oración no es magia, no es que tú oras y, ya, tome, ahí está. Al Señor le toca mover corazones, conciencias, instrumentos, empezar a abrir camino, corregir, enderezar, iluminarte, guiarte. Pero si mientras que el Señor hace todo eso tú no escuchas, porque somos torpes de oídos y nos ponemos como niños, entonces el Señor empieza a obrar en un plan y luego nosotros, no, ya no quiero eso, ya quiero otra cosa. Entonces el Señor vuelve a empezar otro plan para lograr que eso sea una realidad y no perseveramos y no somos constantes en esos buenos deseos. Todas estas cosas dificultan el obrar de Dios. Y luego el actuar. Si tú oras por una cosa, deseas una cosa y luego actúas totalmente contrario y estás tu vida llena de incoherencias y contradicciones, ¿cómo Dios va a bendecirte con eso que tú supuestamente deseas y quieres? Y cuando uno es incoherente y se contradice, el corazón se entristece y se siente vacíos. Y por último, si empiezas a dudar de Dios y desconfiar en Él, hay tantas lecturas en la Biblia y en el Evangelio en donde la respuesta es de Jesús hacia la persona que tiene la petición, que necesita la bendición, que necesita el milagro. El Señor le dice, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, que suceda como tú has creído. ¿Tienes la madurez
para recibir eso que tú estás pidiendo y anhelando. Oración y constancia en esa oración, perseverar en los buenos deseos y en las buenas actitudes, actuar con determinación y coherencia y confiar esperando en Dios con alegría. Trabaja en esas 4 cosas y verás cómo Dios te bendice grandemente. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, cierra tus ojos en este instante. Señor Jesús, yo te pido en este día que tú llegues a todas las personas que están escuchando este audio, viendo este video, para que tú, Señor, te manifiestes en sus vidas y con signos visibles les muestres que estás obrando, que estás trabajando. Que aumente en nosotros, Señor, la fe, la confianza y el amor en ti. Que no desesperemos cuando deberíamos de esperar con alegría. Jesús, en ti confiamos. Amén. Muchas bendiciones y feliz día para todos.